tal? Esto es el comentario, perdón, así es como se llamaba antes, el comentario positivo. Hoy es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica semanal, que ya tenía algunas semanas que no habíamos podido compartir los videos, y bueno, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, capítulo 13, dice la palabra de Dios. En la misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y aquí vemos que entonces el Señor está hablando de que el Señor nos está hablando bueno, primero vamos a hacer una oración, vamos a poner en manos de Dios esto y empezamos a desarrollar el tema. Padre bendito, le damos toda la gloria y la honra, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor bendito, de estar en este canal una vez más, Señor bendito, que usted nos deje compartir la palabra. Hoy es tan necesario, Señor bendito. Hay tiempos en donde pues la gente se está espantando, tiene miedo, Señor bendito, se ven señales y se ve guerra, Señor, se ve crisis que viene, Padre bendito, pero sí sabemos, Padre, que todo esto tiene que acontecer, lo sabemos, pero sabemos que a sus hijos siempre usted los cubrirá y que no permitirá, Señor bendito, que vengan malos tiempos, y si vinieran es porque nosotros ya nos fuimos, Señor bendito. Eso lo declaramos, eso lo creemos, Señor bendito, que usted nos dará la oportunidad, Señor bendito, aunque sí tenemos que pasar un poco de tiempo por pruebas, tribulaciones, Señor, pero usted siempre está con nosotros, Señor bendito. Pongo en sus manos a las personas que van a escuchar este video, pongo en sus manos mi vida para que podamos hablar no lo que yo pienso, lo que yo he aprendido, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere aprender. Gracias, le doy todo, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo, amén y amén. Y bueno, pues hemos tenido ciertas situaciones para poder subir videos, y bueno, eso también a mí me muestra que el enemigo está enojado porque haya espacios donde se está compartiendo la palabra. Si el enemigo pone situaciones para que no se comparta, es precisamente porque está enojado, porque hay medios que están llevándole la palabra a la gente. Estamos dando, como lo llamaba el nombre anterior del canal, el comentario positivo, buenas nuevas. Por eso era el comentario positivo, porque nosotros nos dedicamos a hablar de buenas nuevas, porque el Señor Jesús a eso nos trajo, a eso nos llamó. Y bueno, vemos en el capítulo 13, dice que en esta misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y como lo vemos, si nosotros analizamos el inicio del ministerio de cada uno de los profetas Antiguo y Nuevo Testamento, siempre la palabra central es arrepiéntense, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el Señor está llamando en este tiempo, no hay casualidades, hay causalidades, hay una causa por la cual el Señor quiere, y se centró en el capítulo 13 de Lucas en este día, y es precisamente porque es un tiempo en el que tenemos que entender los cristianos que no podemos estar jugando a la cristiana. Nunca lo debimos de haber hecho, pero ahora urge más porque ya se están viendo los últimos tiempos y ya no podemos estar acomodados en en nuestro en nuestro en nuestra cama esperando a que pasen las cosas, y esperando a que el Señor sea el que nos bendiga. Vi una frase en una playera que se está vendiendo que dice, las cosas, lo mejor nunca te vendrá, dice, estando en tu zona de confort, pero dice, pero lo mejor está por venir. Entonces, es verdad, o sea, nunca te van a llegar lo mejor a tu zona de confort, sino que lo tienes que ir a buscar, pero lo mejor está por venir. Y cuando el principio es realmente tener arrepentimiento, pero no un arrepentimiento superfluo. Vemos que la palabra, cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, dice, se arrepintió y fue y quiso devolver el dinero al templo. Vemos que su arrepentimiento era emocional, porque finalmente lo segundo que hizo fue peor que lo primero, que fue
suicidarse. Pero vemos a un Pedro que la palabra no necesita decir que se arrepintió cuando dice que lloró amargamente. Vemos su actitud de dolor que tuvo de haber traicionado a su maestro. Entonces, el Señor conoce nuestros corazones y Él quiere ver un corazón arrepentido, un arrepentimiento en el espíritu, no un arrepentimiento almático, emocional, que no sirve de nada. Entonces, hasta aquí Él les está hablando, y para ejemplificar lo que está hablando, les da la parábola de la higuera estéril, y versículo 6 dice, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella, no la halló. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Entonces aquí vemos que habla, punto bien importante, dice, ¿por qué ha de cansar la tierra? ¿La tierra se cansa? Sí se cansa. Por eso el Señor nos dio sabiduría y entendimiento para que en el Antiguo Testamento les pedía que fueran 7 años de siembra y cosecha y 1 año de dejar descansar, porque la tierra se cansa. Tenía sueño sabático la tierra. Por eso estamos hoy en el tiempo en que se está desecando, está perdiéndose, ya no está dando el fruto que debía, porque se cansa la tierra, y la tierra se cansó. Y dice, ¿por qué de cansar? ¿Por qué se ha de cansar la tierra? Mejor corto lo que le está haciendo daño. Y vemos que esa higuera que no daba fruto tenía que ser cortada. Pero el Señor dice, déjala este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. ¿Qué quiere decir esto? En lo espiritual, alguien fue tocado por el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, lo recibió como Salvador, pero no hace un cambio de vida, vive igual o peor muchas veces que antes de ser inconverso. Dice, no da fruto, si no está dando fruto, córtala, ya quítala. Y dice, no, espérate, deja que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir el Espíritu Santo y va a alimentarnos. Si da fruto, si empezamos a dar fruto, si cambiamos, si cambiamos de rumbo, qué bien. Y si no, adiós. Ya no hay más salvación. Y bueno, sigue hablando precisamente, esta parábola es precisamente por el arrepentimiento, hay una continuidad. Versículo 10. Jesús, aún sentado en una de las sinagogas un día de reposo, estaba sentado en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre el día del reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos algo bien importante. El séptimo día, el día de reposo, en realidad, el Señor lo puso porque sabe que nosotros ahora nos cansamos una vez que salimos de... Antes no había cansancio en el paraíso, pero hoy hay cansancio. Ahora, en aquel tiempo, el Señor Jesús, el Señor, el Padre, cuando creó todas las cosas en 7 días, dice que el séptimo día descansó. ¿Pero de qué descansó el Señor? Bueno, de su obra creacional. O sea, ya no hizo de la nada algo. O sea, ya no volvió a hacer algo más de la nada, sino porque todo de lo que hablaba, de que hágase la tierra, hágase el sol, háganse los planetas, las estrellas, el firmamento, todo era de la nada, sacó algo. Eh, Cuando el Señor Jesús dice: mi Padre trabaja, yo trabajo, el Padre sigue trabajando, pero ahora ya no creando de la nada, sino de lo que ya está hecho, hace más cosas. Entonces, el Padre no ha descansado, como dice el Señor Jesús.
Dice, ¿y por qué yo voy a descansar? En otra parte dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Entonces vemos que aquí estaban indignados porque el Señor Jesús trabajaba el día de reposo y el día de reposo él estaba sanando estaba haciendo algo para tener misericordia por alguien, porque tenía dolor por alguien. Y vemos dos situaciones más. Una, muy probablemente si nos vemos al Jesús histórico, el Jesús histórico antes de que empezara su, más bien, sí, pues antes de empezar su ministerio tenía su oficio. Cuando empieza su ministerio, no en el momento empezó a dirigirse a su oficio, sino que él trabajaba 6 días y el día de reposo era cuando daba la palabra y empezó a tener congregación. Él no predicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no era una persona que se declara a descansar, sino que él ponía el ejemplo también de trabajo. Entonces él trabajaba y descansaba y el día de descanso era cuando iban a verlo y entonces él era cuando podía ministrar. ¿Por qué no iba a ministrar el día de sábado? ¿Y por qué la mayoría de sus milagros eran el sábado? Bueno, porque era el tiempo en el que él también estaba enseñando. Y bueno, la última es, hay todavía iglesias que dicen que de hecho es pecado que nos reunamos en domingo. La palabra sí dice que los primeros discípulos se reunían en domingo, que es el día del Señor, que el día del que resucitó el Señor, pero algo que también el Señor ha puesto en mi corazón es entender, sí, como hoy que ya es sábado, es leer la palabra porque el Señor Jesús así lo tenía por costumbre y enseñar qué es lo que estamos haciendo aquí. Pero en realidad el domingo es el que se le dedica al Señor porque dice la Escritura que le damos al Señor lo primero y lo mejor. Entonces el domingo está dedicado al Señor y por eso los verdaderos cristianos no faltan a la iglesia el domingo, no porque alguien les obligue, sino porque hay una necesidad en el corazón. El primer lugar es ser agradecido y darle lo primero y lo mejor a Dios. Yo le doy mi diezmo del domingo y Dios bendice mi semana de trabajo. Amén. Bueno, vamos a seguir con el versículo 18, la parábola del grano de mostaza. Entonces decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, dio mucho fruto y las aves se podían alimentar de ahí. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que el Señor Jesús llegó a la tierra, obviamente el reino de Dios en el cielo es infinito, ajá, pero está hablando de aquí en la tierra, de que empiece a estar el reino en la tierra y vino el Señor Jesús. Él fue muerto como una semilla, tiene que morir para dar fruto y vino y dio mucho, mucho, mucho fruto el Señor Jesús y creció y hoy está esparciéndose ya casi en todo el mundo y en unas partes donde todavía no conocen del Señor Jesús, pero dice la Escritura, cuando todo esto, todo el mundo conozca del Señor Jesús, entonces vendrá el fin. Entonces, eso es de un solo hombre que no era hombre, obviamente, bueno, sí era 100% hombre, pero realmente reconocemos que es Dios y que es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, de un solo hombre, hoy está el reino de Dios presente en todo el mundo. Y en el versículo 20 vemos la parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer que tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esconde la levadura en medio de la harina y cuando se fermenta se infla, crece, se hace grande. Entonces, estamos entendiendo que cuando se fermenta, o sea, cuando ya tiene tiempo, crece. Y obviamente, pues el Evangelio sí empezó solamente en Jerusalén y hoy, para la gloria de Dios, casi en todo el mundo está. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Obviamente aquí ya estamos hablando de que el Señor Jesús sí ya estaba en el ministerio, iba de pueblo en pueblo, entonces sí ya iba enseñando continuamente porque él estaba haciendo un ministerio de evangelista. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seáis echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí
hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. ¿A qué se refiere el Señor en esta parte? Bueno, pues que muchos se están esforzando por entrar, pero por buenas obras, pero en realidad su corazón no cambia, en realidad sus actitudes siguen siendo mundanas, siguen hablando como la gente del mundo, siguen violentándose, siendo agresivos como la gente del mundo, quizás muchos siguen en vicios como la gente del mundo, o no soltaron nunca un vicio, o dicen, es que me cuesta trabajo dejar el cigarro, o la droga, o el ser adúltero, o el robar, de pronto hay gente que dice, es que no puedo, y es que no puedo, llevan muchos años y es que dicen, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero no se han esforzado por realmente hacer una transformación. Quieren entrar y muchos se atreven a decir que son cristianos y muchos de hecho hasta sirven y muchas veces hasta son líderes o hasta pastores y realmente su vida en lo particular no ha hecho una transformación. Y dice la palabra, eso es lo que a mí me ha llenado mucho mi corazón, el pensar que pues de nada serviría que yo hubiera vivido una vida tratando de servirle al Señor y que el día que yo me presente a su presencia me diga, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Entonces, pues quizás haya mucha gente que señale, pues sí, no hay una sola persona que sea perfecta, pero a mí lo que me interesa es saber que mi Señor, mi Dios, eh, me reconoce, que sabe quién soy y que sabe que soy sincero en lo que estoy haciendo y que estoy esforzándome realmente por seguirle, por agradecimiento, por obedecerle, por agradecimiento, no como una carga, no como algo que se espera de mí, o no por, tratando de hacer mi buena obra del día para que Dios me vea que soy bueno, sino realmente es eso lo que a mí me llena en mi corazón es entender que yo necesito la presencia de Dios y que yo sin esa presencia no me siento igual en mi día, que si yo no siento que voy platicando con mi Señor, que siento que vamos en una estrecha coinonía, yo ya no puedo seguir, yo no soy nada ya sin mi Señor Jesucristo y entiendo que para que Él se permanezca, yo no tengo que hacer cosas que hagan que Él se aleje y Él no puede estar donde está el pecado. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es tiempo de que nosotros aprendamos a, precisamente por eso le da continuidad, a el mismo capítulo está hablando de arrepentimiento y ahora dice, apartados de mí todos los que hacéis iniquidad. Dios al que ama reprende y en ese momento está diciendo, arrepiéntanse, porque si creen que son buenos y se quedan, permanecen ciegos a lo que no están haciendo correctamente, lo único que están haciendo es que yo el último día los desconozca y no entren porque no valoraron la muerte de mi hijo. Y vemos que, bueno, dice, y aquí hay últimos que serán primeros y los primeros, hay primeros que serán últimos. Bueno, en ese entendimiento dice la escritura que primero serán arrebatados los que están vivos y después van a salir de sus tumbas para ser arrebatados los que estaban durmiendo, dice la palabra. Entonces los primeros serán los últimos van a ser los primeros que salgan en el arrebato. Bueno, 31 lamentos sobre Jerusalén. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decidle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Bueno, también está diciendo que para poder ser un verdadero hijo de Dios hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. No hay descanso, no hay descanso. Hay muchos que quieren tomarse su año sabático en espiritual y eso no se puede. Hay otros que quieren faltar de vez en cuando a la iglesia y estar bien. No, no necesito. Pues la escritura dice que no debemos de faltar. Hay otros eh, que realmente de vez en cuando realmente se entregan y de pronto llega un tiempo en el que no, pues ya, o sea, como que se apagan, siguen viviendo con el mundo y todo, y después de repente otra vez vienen y otra vez van a la iglesia y así. Y dice aquí, dice, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí le está diciendo,
está diciendo, al tercer día cumplo mi propósito. Sí voy a morir, pero voy a resucitar. Y dice aquí, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, vamos a seguir, no importa la situación, no importa el problema, el cristiano sigue adelante, no se detiene. ¿Por qué? Porque si van a venir tribulaciones, situaciones, dice, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, estamos viendo que va a haber tiempos difíciles, que va a haber situaciones. ¿Y a qué se refiere hoy la Jerusalén espiritual? Es la iglesia. O sea, hay gente que persigue a la iglesia, que ataca a los ministros. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto que aún hasta entre ministros atacan? No les consta la vida de cierta persona, pero escucharon que alguien dijo y ellos ya se atreven a afirmar que esa persona es esto o lo otro. Y eso es incorrecto. Y dice el Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. Está hablando de los hijos de Dios que atacan a los ministros. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. Que muchas personas, aún siendo cristianas, atacan en vez de bendecir, en vez de apoyar, atacan a los siervos de Dios que sí han sido enviados por Dios, porque hay muchos que se autonombran, pero hay quienes sí son enviados por Dios, que se ve el respaldo de Dios tanto en sus obras como en su palabra, en la forma de que enseñan la palabra, que no hacen eisegesis, que hablan con poder y que hay que genera un dolor en el corazón de la persona para que haya una transformación. Hoy cuántos ministros apapachan, esperan solamente los diezmos, están por los diezmos y no por la transformación y arrepentimiento de las personas. Y dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces hemos ido a hablar y hablar y hablarle a la gente para que lleguen y no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que por qué le voy a creer a Dios, es que por qué el Señor permite que pasen tantas cosas? Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando murió mi madre? ¿Dónde estaba Dios cuando me divorcié? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Yo sé dónde. Fuera de sus vidas, que es donde lo querían. Por eso no se metió. El mal no lo hace Dios, lo hace el diablo, pero cuando yo se lo permito, Dios no puede hacer nada cuando tú dejas a Dios fuera de tu vida, cuando no tienes cobertura. Y dice aquí, he aquí vuestra casa se os deja desierta, y yo os digo que no me veréis más hasta el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar en el versículo, en el capítulo 14, vamos a continuar leyendo, y dice la palabra de Dios en Lucas 14, Jesús sana otra vez en día de reposo. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, y ellos le estaban observando cuidadosamente, o sea, lo invitaron, pero para poder ver que hiciera algo incorrecto. Y allí, frente a él estaba un hombre hidrópico. ¿Qué quiere decir hidrópico? Bueno, hidro es agua, es una persona que se hincha por retención de líquidos y estaba muy hinchado. Y dirigiéndose a Jesús, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él tomándolo de la mano lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle esto. Él volvió a retomar lo que ya les había enseñado los otros fariseos de la otra ciudad, lo vuelve a retomar aquí en la enseñanza físicamente otra vez, con una persona sanándole de su enfermedad. Y obviamente ellos estaban queriendo entramparlo, pero no pudieron responder eso. Es verdad, o sea, los judíos, si se caía, aún hasta su asno se caía en un pozo, si iban y lo sacaban en día de reposo. Entonces, si un asno merece vivir, si un asno merece que se haga trabajo, porque ellos lo tomaban así, pues mucho más también una persona que está enferma y que puede ser sanada. Bueno, lección sobre la humanidad, versículo 7. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo él, el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo,
ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Vemos aquí que sí se da muchísimo en la iglesia, que siempre buscan los primeros lugares, los mejores lugares, el salir en la foto, la gente, y el Señor enseñaba, no, tú ve con humildad. Es más, a mí me ha dolido mucho en mi corazón muchas veces ver que muchas personas que cantan alabanzas hermosas que yo le canto a mi Señor en mi tiempo de oración, eh, veo que ponen su foto y finalmente que sí ha habido divisiones en grupos de alabanza que de pronto se hacen famosos porque el cantante siente pues lo mismo que ha pasado con los del mundo. Entendemos que en los del mundo llega a moverles la fama y que se han separado cantantes del grupo y el grupo ya no jala igual porque el cantante era la voz. Y tristemente pasa también en el pueblo de Dios que han habido cantantes que se salen por eso, porque empiezan a ver, quieren salir en la foto, dicen, no, es que con el grupo no me veo yo. O sea, se ve el grupo y saben que se llama así el grupo, pero no saben quién es el cantante. Y entonces quieren que se sepa quién es el cantante, quieren salir como estrellas y llegan a los conciertos y quieren verse como estrellas de rock y quieren dar autógrafos. Y realmente dice el Señor, no, o sea, yo entiendo y yo creo que realmente es el Señor, el Espíritu Santo el que importa. Si alguien en la iglesia, con los ministros que ministran en la iglesia, o en estos medios que hay para poder compartir de la palabra, están viendo a la persona y no están viendo al Señor Espíritu Santo, pues estamos mal, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque yo no vengo a salir en la foto, yo vengo a presentar al Señor Jesucristo. Lo importante es lo que estoy diciendo, no que me veas a mí. Por eso, si se dan cuenta, no hay una parafernalia, no hay un fondo así hermoso, no, o sea, realmente sí le quiero dar lo mejor a Dios y obviamente en su tiempo, cuando nos dé la oportunidad de los medios, el Señor lo haremos, pero en realidad lo importante es la palabra. Lo importante es el Señor Jesucristo, lo importante es el Señor Espíritu Santo. Entonces, no es buscar salir en la foto, no es buscar estar en el primer lugar, no es estar en donde todos nos vean, sino que ser reconocido por el Señor Jesucristo. 12. Y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. La verdad es que tú invitas a alguien a comer, se siente obligado, se siente contigo con una responsabilidad de corresponder y de invitarte otra vez. Dice, invita, no invites a ellos, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. O sea, muchas veces también hay gente que da para que la gente reconozca que está dando. Y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y la verdad, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, hijos de Dios cristianos, hemos invitado a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos a comer? Es más, ves a un ciego en la calle y hasta te haces a un lado, un cojo que está pidiendo limosna y te haces a un lado, y lo malves y lo rechazas por mugroso, y no estás viendo realmente que el Señor Jesús te está diciendo que a ellos es a los que tienes que darles, porque ellos no tienen para recompensarte y tú vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. O sea, tu recompensa no es aquí en la tierra por lo que tú hagas o por lo que des. No, esa no es la idea. El Señor no vino a decir vas a ser súper recompensado por ser cristiano. No, no, no es esa no es la idea. Yo soy un pobre, miserable, ciego y desnudo que por la misericordia de Dios me vio en mi pecado y me trajo al reino y hoy soy salvo. Y hoy sé que un hijo de Dios no va a pasar hambres, no va a pasar, no le va a faltar nada, pero lo que estamos haciendo es hacer tesoros en el cielo, que es donde vamos a ir y en donde el Señor dará la recompensa a los justos, a los que hicieron lo correcto delante de Él. Y bueno, vamos al versículo 15, la parábola de la gran cena. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de los cielos. Pero él le dijo,
Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. También otro dijo, me he casado y no, por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. ¿A qué se refiere el Señor en esto? Bueno, finalmente va a haber una cena en el cielo. Al principio solamente estaban invitados los hijos de Abraham, los hijos sanguíneos, consanguíneos de Abraham, y ellos cuando vino el Señor Jesús le rechazaron. Entonces él abrió la puerta para que los gentiles llegáramos y aún así muchos rechazan. Y dice, cuando dice aquí, oblígales a entrar para que sea en mi casa, es tan infinito el amor de Dios que quiere dar la salvación a la gente, y eso no se da cuenta la gente, que precisamente una persona que es necia, que no quiere cambiar, que no se arrepiente, vienen enfermedades, vienen problemas, vienen situaciones financieras, vienen situaciones sociales, de compañeros, de empleos, vienen situaciones de enfermedad, de accidentes, para que las personas volteen a ver a Dios. Dice, oblígalos a entrar a que se llene mi casa. Y pocos entienden ese amor de Jesús, porque dicen, está dañando, está lastimando, sí, pero da la casualidad que las ovejas, por eso nos compara el Señor con ovejas, las ovejas son los animales más tontos, por alguna manera por decirlo, porque si se atoran abajo de una mesa y no pueden salir y los sacas, son tan tontos que se vuelven a meter y se vuelven a atorar. Así, a ese nivel. Entonces, por eso nos compara también el Señor con ovejas. Y de pronto hay ovejas necias que se salen del redil y quieren andar solas, y viene el peligro del lobo y se las puede comer. Entonces, el pastor amoroso va y la busca y la trae otra vez, y va y la busca y la trae otra vez, pero llega un momento en que esa es necia y se sale, y se sale, y se sale, y Dios la ama tanto, el pastor la ama tanto, que le rompe la pata para que ya no se salga, prefiere que le duela la pata y no que se la coma el lobo. Entonces, por eso vienen de pronto situaciones, por eso a eso se refiere cuando dice el Señor, oblígalos a entrar a que se llene mi casa. No te has arrepentido, no quieres arrepentirte, vienen situaciones, vienen problemas en donde el Señor hace que voltees a verlo y te humilles, y tu corazón sea transformado para que seas salvo, porque Él quiere que seas salvo, Él quiere que todos sean salvos, pero hay gente que ni con eso, aun cuando pasan esas cosas, le reclaman y le echan la culpa a Dios. A esos ya no va a haber más oportunidad, pero hay otros que sí sabe Dios que van a tener un corazón sensible cuando vean que les pasan situaciones, y entonces por eso les pone situaciones, pero por eso abrió las puertas para que todo aquel que quiera entre, pero también hace que otros entren, se puede decir que más por la fuerza. Finalmente, un servidor es uno de ellos que llegó, prefirió el mundo, y el Señor me mostró muchas veces, me pasaron muchas situaciones, hubo momentos en que tuve hasta espíritu de suicidio, espíritu de muerte, y llegué a esos niveles para que yo pudiera voltear al cielo y reconocer a mi Dios, así como Nabucodonosor, que anduvo como animal 7 años hasta que volteó al cielo y reconoció a Dios, y Dios lo repuso, lo volvió a poner en su lugar, en su trono. A eso se refiere esto. El costo del discipulado, 25. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí hay un punto bien importante, porque muchos lo han tergiversado y yo no estoy de acuerdo en esa parte. Muchas personas, y Dios, el mismo Jesús lo criticó en el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo, es que los fariseos decían, es corbán todo lo que pueda ofrecerte, porque ya se lo ofrecía a Dios, y entonces con eso se exentaban de ayudar a sus padres, de ayudar a su familia. Y vemos que en muchas iglesias,
y aún quizás actuales, ha habido personas que han abandonado a su familia con el pretexto de servir a Dios de por vida. Es que le quiero dar toda mi vida a Dios y dejan a un lado a la familia. Y Dios, el punto neurálgico de todo es la familia para Dios. Es importante la familia, de ahí nace todo. Y Dios no va a romper familias para que haya evangelismo. O sea, una persona no necesita irse a China para evangelizarse aquí. Finalmente, digamos yo que estuviera aferrado a irme a España o a Brasil para ir a evangelizar, cuando yo estoy en una colonia, en un barrio en donde hay tanta necesidad. Si realmente yo quiero evangelizar, tengo mucho campo como para necesitar irme a otro lado, porque también estos necesitan escuchar la palabra. Entonces, cuando dice el Padre, cuando dice el Señor Jesucristo aborrece, no está hablando de odio, está hablando que no pongan en primer lugar a su padre, a su madre, a su mujer, a hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida. El que ponga en primer lugar a su padre, a su madre, mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas o su vida, no puede ser discípulo de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús tiene que poner en primer lugar al Señor Jesús antes que todo. Así se enojen, así se molesten, así pataleen, así critiquen. El primer lugar del verdadero discípulo es Cristo. Versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora, vamos a poner un ejemplo, porque muchos dicen, no, pues es que sí se tiene que poner uno su medallita, y aún hasta hay cristianos que lo hacen, y no los critico, no los juzgo, no los señalo, pero yo pienso, y yo lo veo de esa manera, que si yo fuera corriendo por una avenida grande, no me fijo, viene un auto que me va a atropellar y es inminente, y en el momento en que me va a golpear, alguien llega y me avienta y da su vida y se muere por mí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a tomarle una foto, voy a sacar mi celular y voy a tomarle una foto al muerto y al carro, y después la voy a imprimir y me la voy a colgar al pecho. Sería algo tonto de tomarle la foto a lo que mató a la persona que dio su vida por mí. Yo creo que lo primero que haría sería ir y hacer lo mismo que él, sin mayor interés, ir y ayudar a otras personas cuando pudiera, por agradecimiento a ese hombre que murió por mí. Pues el Señor Jesús fue lo que hizo. Y eso de cargar la cruz es cargar lo que lo mató. O sea, cargar su cruz no es ponerse una medalla al pecho. El cargar la cruz es realmente tomar el peso del pecado que el Señor Jesús cargó en sus espaldas, cuando lo torturaron, cuando lo crucificaron. Mi pecado lo tomó Él. Entonces yo tengo que tomar el peso de mi pecado, entender el peso del valor que tiene el que el Señor Jesús haya volteado a ver a un pobre, miserable, ciego y desnudo, a un pecador, a alguien que blasfemaba, que ofendía a Dios en su día a día, sin, quizás a veces sin notarlo, en alguien que hacía lo malo, alguien que era rebelde, que era vicioso, y que el Señor volteara y aún con todo eso Él estuviera dispuesto a morir por mí. Hoy cargar mi cruz es darle el primer lugar a Dios, ser agradecido y tomar el camino de la cruz y caminar con Él. Y dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, tengo que seguir al Señor Jesús, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Aquí hay un ejemplo bien claro. En la Ciudad de México, hace años, hubo un hombre que decidió hacer el mejor hotel de México. Él quiso que tuviera lo mejor de lo mejor, que no se cayera en temblores, que estuviera fuertemente, que fuera de lujo, y además hizo que los sótanos de ese edificio que él quería construir fueran refugios nucleares en caso de bomba atómica. Él empezó a trabajar, construyó y se quedó en obra negra, como le llaman, porque no calculó el costo. Se quedó muchos años en obra negra y lo único que se terminó fue hasta arriba una disco, un lugar de eventos que giraba y se veía toda la ciudad desde ahí, pero el edificio quedó en obra negra por muchos años hasta que lo compró el World Trade Center. Por muchos años fue conocido como el Hotel de México, pero nunca se inauguró porque el dueño no calculó el costo de lo que él estaba haciendo y no pudo terminar. Entonces, vemos que
de pronto hay personas que llegan al Señor Jesucristo y no entienden. Por eso es bueno que a las personas se les enseñe algo que a mí en mi corazón ha puesto el Señor. Hay un libro que el Señor me dio a mí, que es una serie de enseñanzas, de principios básicos que se le tiene que dar a la gente. Principalmente, obviamente, es muy bueno que se les dé a las personas que ya están convertidas, pero que todavía no entienden el costo, pero es bien importante que se les dé a los no convertidos para que ellos puedan entender y que después digan, es que a mí no me dijeron, es que eso yo no lo sabía, es que es demasiado, pues es todo, con el Señor Jesús es todo o nada. Entonces tenemos que primero eh, echar los cimientos y calcular el costo de lo que realmente es seguir al Señor Jesucristo. Versículo 31. ¿Qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Es el problema, que aquí el Señor dijo, el que no renuncia a todas sus posesiones, que no quiere decir que tengas que deshacerte de ellas, como le dijo, sí quiso probar su corazón, pero no quería que se quedara sin nada el joven cuando se fue triste el joven porque amaba mucho sus cosas que tenía, sino que no estés apegado a ellas, que si las pierdes, las perdiste, y que si las tienes. De eso se trata, no que las regales, no que las malbarates, no que dejes todo y te vayas a servir al Señor a ver qué me da. No, 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 de eso no se trata. La idea es que amemos lo que tenemos, pero que no estemos apegados a ello, que si se pierde, se perdió, y si se gana, se ganó, pero que sabemos que lo primero y lo más importante y mi mejor posesión que tengo es mi Señor Jesucristo. Entonces dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Vemos la lección, ojalá que puedan en Seno Radio escuchar la serie que primeramente Dios, dentro de 2 semanas, porque la semana que entra va a haber otro tema, pero dentro de 2 semanas vamos a empezar con Job. En el espacio que podemos tener ahí tenemos el espacio en Seno FM, está la estación de radio de nuestra Iglesia Internacional de Cristo Peña de Oreb, y ahí hay muchas prédicas. Voy a estar hablando del tema de Job y de los amigos de Job, de lo que decían. Pero vemos un punto bien importante precisamente en Job que vamos a hablar dentro de, son 15 días, son 3 semanas, en 3 semanas vamos a estar hablando de ese punto, que Job dijo, lo que más temía, eso me pasó. Entonces, sí, si bien vemos que 3 características que vio el Señor Jesús en Job, el Señor Dios vio en Job, están en Job 1:1, pero en el capítulo 3, Job mismo acepta, dice, lo que más temía, eso me pasó. ¿Qué era lo que más temía? Entonces, sí tenía temor a Dios, pero él tenía temor a perder sus posesiones, a sus hijos, a las riquezas, a todo lo que él tenía temor de perderlo. Y le tuvo que dar la lección del Señor para que aprendiera solamente a temerle al Señor. Esa fue la razón por la que se permitió probar a Job, para enseñarle algo y que aprendiera la lección. O sea, sí utilizó el medio, fue el diablo. El diablo se fue muy ufano pensando que él le había metido ideas al Señor cuando el Señor ya lo tenía planeado. El Señor sabía que Job iba a salir de la prueba, y el Señor sabe que tú puedes salir de la prueba también, pero tienes que aprender a no tener temor de perder todo lo que tienes con tal de ganar al Señor Jesucristo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Algo bien importante en este punto, porque muchos pueden decir, ¿qué tiene que ver la sal? Bueno, con la sal se prepara algo que se llama un químico preparado que se llama salmuero, y con el salmuero es con el que se hace tocino, jamón, chuleta, todo lo que es ahumado, se le llama ahumado, y que puedes comer supuestamente crudo, no está crudo ya porque está cocido por el salmuero, está hecho a base de sal. En los tiempos del Señor Jesús, la sal se utilizaba para ponérsela en la carne y que no se echara a perder, porque cuando vamos a comprar la cecina está como sequecita y la pueden tener colgada, y esa no necesita refrigeración.
la cecina está salada para que no se eche a perder. Entonces, en esos tiempos que no había refrigerador, la manera en que conservaban las cosas era poniendo sal para que no se echara a perder. Entonces, a eso se refiere el Señor. Buena es la sal. La sal sirve para que las cosas no se echen a perder. Pero si la sal ha perdido su sabor o ha perdido precisamente esa consistencia que hace que ya que ya no conserve, ¿cómo puede ser sazonada la sal? O sea, la sal no la puedes salar, no se puede. Entonces ya no sirve. Dice, no es ni útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces, cuando dice el Señor que tenga oídos para oír, está diciendo, cuando dijo que nosotros somos la sal del mundo. Por nosotros, por los cristianos, no se ha destruido el mundo, porque si no el Señor con toda su ira ya lo hubiera destruido. Pero la sal de este mundo está conservando. Pero si tú o yo hemos perdido ese sabor y ya no conservamos nada, solamente es para arrojarla fuera, a donde está el rechinar de dientes. Por eso lleva toda una continuidad desde el principio que hablamos en el capítulo 13 del arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que realmente seamos la sal de este mundo. Dios quiere que entendamos el peso, el costo que realmente tiene en lo espiritual el haber decidido ser hijo de Dios y la necesidad que tengo de serlo, porque sí es un costo muy, muy alto, pero fue mucho más alto el costo que se pagó por mí y el agradecimiento que yo puedo tener a Dios porque Él me vio a mí sin merecerlo. Pues gracias a mi Dios Todopoderoso, vamos a poner esta clase o este comentario en sus manos y Padre bendito, le doy gracias por todo lo que se habló. Le pido, Padre, que en realidad haya sido todo lo que el Espíritu Santo, no mi conocimiento ni mi entendimiento, Padre. Yo sí entiendo, los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Pero es necesario que su pueblo, Señor y Padre mío, conozca estas cosas, Padre. No podemos seguir caminando como ciegos que guían a otros ciegos, Señor, porque ambos caerán en el hoyo, dice la Escritura. Que, con qué temor y temblor que tengo que tomar que usted me ponga una responsabilidad en la iglesia y un grupo de personas, porque tienen que ser bien enseñados, no como yo creo, como yo entiendo, como el mundo me enseñó, o como a mí se me da mi gana, sino como usted quiere que se guíe un pueblo, Señor. Y yo tengo necesidad de hacerlo como usted. Le pido que siempre me guíe, Señor bendito, que sea alguien que conserva, que sea sal para este mundo, Señor bendito, que sea una bendición en todo lo que haga y para todo lo que haga, Señor bendito. Le pido, Señor, perdón. Dice el primer versículo que leímos, arrepiéntanse. Yo le pido perdón por todos los errores que he cometido como pastor en mi casa, como líder en la iglesia, como empleado, Señor bendito. He cometido muchos errores, Señor Dios Todopoderoso, pero estoy volteando mis ojos al cielo. Dice, ¿a dónde? Voltearé mis ojos al cielo, donde está mi socorro. Mi socorro es Jehová de los ejércitos. Y yo volteo mis ojos a usted, Señor bendito. En estos días usted ha puesto mucho, mucho, mucho peso en mi corazón, haciéndome ver cada uno de los pasos que he dado incorrectos, mal, Señor bendito. Y ha cargado mucho en mi corazón el peso, quizás no tanto de lo que hoy pueda estar haciendo, Señor, sino de lo que hice y que en algún momento dado lo dejé pasar, porque usted me ha dado mucha palabra en estos días al respecto de eso, de que de pronto hay pecados que no tomamos tan en serio, los tomamos a la ligera y no nos damos cuenta que hemos pecado, Señor bendito. A lo mejor si en algún momento caí en adulterio, sentí el peso, me arrepentí y le pedí perdón, pero el problema es cuando fue orgullo, soberbia, mentira, mal administrador, Señor bendito. Nos olvidamos de eso, Señor. No lo sentimos tan importante o sentimos que no fue pecado. Usted me ha hablado mucho en mi corazón. Me ha permitido, Señor, compartirlo en en los videos que hemos hecho, en las clases que hemos podido dar, en las prédicas que hemos podido dar para la radio, Padre. Pero como siempre, y como siempre le he dicho, la palabra es una espada de dos filos que corta al entrar y corta al salir. Y al primero que le habla es a mí. Y a mí me ha puesto mucho peso en eso, Señor. Y, y camino, Señor bendito, pidiéndole dirección, Padre bendito, para que
ya no vuelva a cometer esos errores, para que empiece a rectificar los que he cometido, Señor Dios Todopoderoso, y de los cuales me puse necio a seguir en ellos porque no los reconocí como pecado. Quizás los reconocí como errores, pero nunca los vi como pecado. Y hoy es tiempo, Padre, que eso que también usted me dio, que sea reflejo, Padre, para que muchos otros que han pasado por esas situaciones, Señor bendito, y que a lo mejor en este momento el Espíritu Santo les está hablando y les está diciendo, sí me pediste perdón por esto, pero esto y esto lo guardaste en tu corazón como si no hubiera pasado nada. Y hoy te estoy aquí porque dice la Escritura que Dios a quien ama reprende, y Dios está reprendiendo porque no quiere que ni uno se pierda, sino que todos lleguen al pleno conocimiento del Señor Jesús, y que todos pueda el Señor decir bienvenido a la cena, y que te dé tus coronas. Y yo eso es lo que oro al Señor, y ese es el por qué y el para qué de este medio, para que te pueda hablar no solamente de lo que habla el Señor Jesús, que es lo más importante, Padre, pero hablarte de vivencias que demuestran. Yo algo que sí creo es que yo no estoy enseñando de un Dios que me platicaron, sino uno que vivo, con el que platico y con el que tengo una continuidad. De ese Dios te hablo, y de ese Dios es el que estamos compartiendo. Papito, que corte la palabra al entrar y al salir también en cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor bendito, que les haga meditar y no empezar a señalar a otros, y que no se vengan nombres en su mente. Eh, Eso ya tiene que quedar fuera también del Hijo de Dios, papito. Nunca permita que en mi corazón, cuando yo esté pidiendo perdón o cuando esté dando una palabra, venga a mi mente otras personas, Señor bendito. Usted me está hablando a mí, usted quiere que yo haga una transformación, Señor Dios Todopoderoso. Usted tiene sí preparadas bendiciones para mi vida, pero lo primero que quiere es que haya un corazón contrito y humillado. Y aquí estoy, Padre, delante de su presencia. Le doy gracias, gracias por el privilegio de poderlo compartir, hablar de su palabra, Señor. Es lo más importante, es lo mejor, pero eso no quiere decir que me tenga que hacer a un lado de mis responsabilidades como administrador que usted me puso en mi casa y en el ministerio. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hermanos, hasta aquí terminamos con este tema. Espero que de verdad haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana con el capítulo 15 y 16. Vamos a estar tratando de subir más continuamente videos. Ahorita yo creo que nos podemos o nos necesitamos entrar en la palabra, porque ese es tiempo de evangelizar, porque hay mucha gente que también está llegando a el espíritu de suicidio, el espíritu de desesperación, de temor, de qué va a pasar, de qué situaciones se vienen con esto de la guerra, con esto de el encarecimiento de las cosas, la falta de empleo, la enfermedad. Muchas cosas están pasando por la mente hasta de cristianos. Entonces es tiempo de hablar las buenas nuevas y poner confianza. Y la única forma en que yo puedo tener confianza es que tenga un corazón contrito y humillado, me acerque a Dios y no me salga de su cobertura. Y de eso se trata el que estemos hablando de la palabra. Y bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Chao.